desde que se graduó, aunque se ha mantenido impartiendo clases en la UCF en 2 ocasiones y ha mantenido lazos estrechos con investigadores de la Universidad de Costa Rica, tanto en el departamento de biología como en el de antropología, con quienes ha publicado varios artículos y capítulos. En su lugar, debido a que ella no pudo hacerse presente, la ponencia será presentada por el doctor Norberto Valdi Salas, con quien se lo dejo. Buenos días. También quiero agradecer a la organización de este magnífico evento. Es importantísimo para los académicos y para el público en general conocer un poco más sobre la historia general en la región del Caribe de Costa Rica. Como adelantó el compañero, yo voy a tomar el papel, ¿verdad?, expositor el día de hoy, rescatando la investigación que desarrolló la doctora Madrigal y asociados en el Caribe de Costa Rica. El título de la presentación es "Nosotros estamos acá, los culís de Westfalia". Bueno, ¿qué sabemos en general? ¿Cómo inició este proyecto? Sabemos de que la población de culís en Westfalia es alrededor de 100 habitantes, ¿verdad? Probablemente hoy más. Un estimado que se obtuvo en esta investigación en el 2003. Lorena Madrigal, durante su investigación doctoral, conoció de esta población y después decide estudiarla con más profundidad ahí. Debo aclarar que el término culí, como lo adelantó uno de los participantes, se utiliza como un término peyorativo, ¿verdad?, especialmente en la India y en otras regiones. Sin embargo, los pobladores que se hacen llamar culíes en Costa Rica se reconocen como sí, y además es el nombre que ellos se reconocen sobre su grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es peyorativo. Ok, ¿qué sabemos un poco de la historia de los culíes? Bueno, existen documentos, ¿verdad?, que mencionan la llegada de los culíes a Limón. Hay un documento de 1873. Existe también una carta de un oficial panameño de 1911, ustedes pueden leer ahí. Los trabajadores indios llevados en barco estaban en tal mal estado de salud que los tuvimos que rechazar. Abandonamos a los trabajadores en Limón y ellos empezaron a caminar hacia Panamá. Esta es una de las pocas referencias, digamos, históricas de los culíes, ¿verdad? Ninguno de los participantes de esta investigación conocía acerca de ese documento. Sin embargo, ellos manejan su historia interna como grupo, ¿no? Ellos reconocen de que probablemente son descendientes de trabajadores indios en la construcción del ferrocarril al Caribe, o del Atlántico. Okay. Un poco de contexto histórico, ¿verdad? La evolución del comercio de esclavos inicia con la revolución haitiana en 1793, posteriormente digamos que avanza ese periodo o esa emancipación general de los esclavos en la región del Caribe. Esto genera un vacío importante de mano de obra, ¿verdad?, porque ya los esclavos negros se habían emancipado, están en proceso de ser. Esto daría paso entre 1833 y 1920 a una institución que se llama servidumbre contratada. Alrededor de 3.5 millones de estos individuos fueron transportados desde países, por ejemplo, como la India o China, como mano de obra contratada hacia América, ¿verdad? Tenemos algunos países donde mayoritariamente se encuentra esta población: Guyana, Trinidad y Surinam. Sin embargo, también tenemos pequeños núcleos poblacionales que migraron en este momento histórico. Ok, ¿cuál es la importancia sobre ese trabajo en términos antropológicos? La mayor parte de los estudios que se han hecho enfocan aspectos culturales de las poblaciones limonenses en general, ¿no?, y también indígenas. Sin embargo, existen pocas otras poblaciones que han sido
minoritariamente documentadas, como el caso de los culís, y por lo tanto existe un parcial conocimiento sobre estos grupos, ¿verdad? Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista biológico. Entonces, lo importante también es que la población culí desconocía la mayor parte de la historia reciente y la historia profunda. Cuando hablo de historia profunda, resalto es la historia genética que se transmite de generación en generación, ¿verdad?, en el grupo. Entonces, los objetivos de este estudio, básicamente, correlacionar la evidencia histórica, genética y antropológica para la construcción de los procesos históricos y evolutivos en este caso particular de los culíes. Entonces tenemos dos objetivos importantes: identificar el origen geográfico de los culíes en el subcontinente indio y cuantificar la contribución genética india y de otras poblaciones en el pool genético de los culíes. Se realizó un trabajo de campo en el año 2003, se visitan 3 comunidades para recolección de muestras, ¿verdad?, para análisis genético y datos etnográficos. En esta ocasión la muestra fue de 44 adultos. Tomen en cuenta que la población de Westfalia es alrededor de 100 individuos, por lo tanto es más o menos la mitad de la población de la cual se obtiene información, ¿no? Algo importante también es que esta investigación fue aprobada por los comités de bioética, tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad del Sur de la Florida. ¿Okay? Dentro, en este apartado voy a referirme un poco a los métodos de campo utilizados, así brevemente. Se reconstruyeron la genealogía de todas las familias estudiadas en este estudio. Colateralmente también se toman medidas antropométricas, ¿verdad?, de los participantes y datos sobre la presión sanguínea arterial. Se obtienen muestras de ADN para poder extraer ADN mitocondrial y ADN de cromosoma Y. La doctora Madrigal habla de este informe. Básicamente, solo como dato general, es importante rescatar de que la mitocondria y el cromosoma Y son importantísimos para los estudios antropológicos porque tienen varias características. Una de ellas, por ejemplo, la mitocondria solo se transmite por línea materna, incólume, de generación en generación. Lo mismo sucede para el cromosoma Y. El cromosoma Y solamente se transmite por línea paterna. ¿Okay? Otra característica importante es que existen o aparecen muchas mutaciones en corto tiempo, en términos biológicos, corto tiempo. Entonces es posible seguir el rastro de esas mutaciones en el tiempo y en el espacio. Ok, ¿qué se hace entonces con la información genética? Podemos reconstruir filogenias, es decir, las relaciones genéticas o filogenéticas existentes entre cada uno de los individuos, en este caso los culíes. Como sabemos, todos venimos de África, ¿verdad? Una de las características importantes es, por ejemplo, la caracterización de los haplogrupos en este tipo de análisis. Los haplogrupos son simplemente mutaciones, ¿verdad?, que se correlacionan con un espacio geográfico determinado. Por lo tanto, nosotros podemos darle seguimiento en el tiempo y en el espacio de lo que ha sucedido con las mutaciones y con la migración de las poblaciones. Entonces, África se reconoce como la madre África porque los haplogrupos empiezan a mutar alrededor de 100.000, 150.000 años, en el caso de la mitocondria, y con eso uno puede hacer un seguimiento histórico de los procesos de migración. Se utilizan varias técnicas, ¿verdad? Una de ellas es la reconstrucción de redes genéticas. Básicamente, establecer las conexiones genéticas entre los individuos a partir de un ancestro común. Uno puede obtener gráficos como estos, donde uno puede subdividir esa red o ese network en subgrupos y poder establecer cuáles son las relaciones entre los individuos, ¿verdad? Cuáles son las conexiones en términos
étnicos. También en este proceso se reconstruyen todas las genealogías. Esta es una única genealogía de los culís en Westfalia. Ustedes pueden observar que solamente existen 4 parejas fundadoras, es decir, a partir de 4 parejas fundadoras todo el grupo se forma, ¿no? Entonces también quiere decir de que absolutamente todos los miembros de la población descienden de dichas parejas. Y un dato muy importante es que no existe emparejamiento entre individuos cercanamente relacionados. Entonces, cuando se reconstruyen las genealogías, uno pues busca, ¿no?, conocer los nombres, los apellidos, la frecuencia de los apellidos, ¿verdad?, si son en inglés, si son en español, etcétera, para poder reconocer quiénes son culíes y quiénes no, quiénes provienen de otro grupo, ¿no? Usualmente los no culíes tienen apellidos españoles e ingleses, y se sugiere que los apellidos ingleses pertenecieron a personas afro-limonenses. Se obtienen datos estadísticos asociados con estas genealogías. Podemos obtener, por ejemplo, el coeficiente de endogamia, que es el grado de relación consanguínea entre parejas de una población, y el coeficiente de parentela, que es el grado de relación endogámica entre toda la población, es decir, a nivel de pareja y a nivel de población. Con esto se pueden reconstruir redes de relaciones parentales en un espacio geográfico. Yo, trabajando con los Rama en Nicaragua, pude reconstruir ese red o esa network de parentela en la región. Vamos a referirnos un poquito a los resultados, ¿verdad?, sobre el análisis de consanguinidad. Recuerden que el objetivo aquí es medir el grado de cruzamiento entre los individuos del grupo. Entonces tenemos un bajo coeficiente de endogamia 0. Eso indica que los culís no se casan con primos, segundos, los primeros, etc., sino que al contrario buscan casarse con individuos que están fuera del grupo. Sin embargo, el coeficiente de parentela es de 0.032. Esto quiere decir de que a pesar de esta práctica, ¿no?, de no casarse con individuos cercanamente relacionados, sí existe un valor que indica que muchos genes son compartidos dentro del mismo grupo, porque existen 4 parejas fundadoras. Para dar un ejemplo, por ejemplo, los Amish en Pensilvania tienen un alto índice de parentela, pero no permiten matrimonios consanguíneos, es decir, excluyen a los parientes cercanos, más o menos en un principio. Hoy en día contamos con los nombres, los apellidos de los individuos participantes. Ustedes ven en amarillo, algunos apellidos han sobrevivido, ¿verdad?, el tiempo, y permanecen probablemente de origen indígena, en comparación con apellidos de origen español e inglés. Entonces tenemos que recordar, para referirme un poco a los resultados genéticos, que la mitocondria se transmite solamente por línea materna, el cromosoma Y solamente se transmite por línea paterna, porque no se recombina, además. Entonces, los resultados indican, desde el punto de vista materno, un 57% de herencia india del subcontinente indio, un 32% africano y un 11% indígena, ¿no? Lo interesante aquí es que no hay contribución europea desde el punto de vista materno. Desde el punto de vista paterno, tenemos un 42% de herencia india, 37% africana, 12% europeo, y lo demás no es informativo. Lo interesante aquí también es que no se identifican marcadores indígenas dentro de este marcador masculino. En la línea más bien de los análisis de redes, se nota que existe una relación importante entre los culíes y los pobladores de la India, en este caso del sur de la India. El círculo que está marcando la red.
¿Cuáles son los haplogrupos más frecuentes? Entonces, tendríamos haplogrupos africanos que provienen de Guinea-Bissau o Guinea Ecuatorial, haplogrupos de la India, del sur de la India, haplogrupos europeos, desde el punto de vista del cromosoma Y, obtenidos que surgieron a partir de un hombre europeo que tuvo descendencia con una mujer afrodescendiente. Desde el punto de vista de la mitocondria tenemos contribución indígena que se obtiene en Costa Rica porque hay mutaciones que solamente pertenecen a las poblaciones indígenas del sur de América Central, un componente africano y un componente indio, que es obvio porque es la parentela inicial. Entonces, un poco sobre la discusión de los matrimonios. ¿Qué nos dice esta información? Los culíes evitan los matrimonios consanguíneos al casarse con personas no culíes, causando una sociedad más exigámica y menos consanguínea. Y eso es importante. Eso es importante porque se evita la depresión genética. En otras poblaciones, por ejemplo en Guyana o en Trinidad o en Surinam, las poblaciones indígenas o indias, perdón, son mucho mayores, entonces ellos no tienen la necesidad de buscar parejas fuera del grupo. ¿Ok? Entonces, los matrimonios exogámicos de los culíes se dieron por individuos afrolimonenses, por el mayor número de apellidos ingleses de los consortes no culíes. Y la mayor parte del aporte genético es de origen indio. La población ha recibido una proporción grande de genes de origen africano, amerindio y europeo. Sin embargo, las historias narradas por el cromosoma Y y la mitocondria son diferentes, eso es lo importante. Entonces, el componente africano se obtiene a partir de los matrimonios con afrolimonenses. El componente amerindio se obtiene por los matrimonios con mujeres afrolimonenses, y el componente amerindio también proviene de Costa Rica. La ausencia de haplogrupos europeos en los linajes femeninos indica que probablemente el número de mujeres blancas, en este caso, ¿verdad?, en Jamaica, ¿verdad?, porque ellos tuvieron, digamos, que pasar por ahí primero, era mínimo. Entonces, desde el punto de vista genético, ¿verdad?, tenemos que la migración africana y del subcontinente indio al Caribe existió. Conocemos que la extinción conocemos un poco sobre la extinción de los hombres amerindios, porque no aparece en el pool genético, ¿verdad? Está ausente desde el punto de vista del cromosoma Y, y el emparejamiento de hombres europeos o sus esclavos con mujeres amerindias, lo que hizo posible que la información genética fuera transmitida a esos individuos. Ok, otro aspecto importante, ¿verdad?, o más bien por qué este estudio es tan importante, es porque nosotros podemos resaltar la importancia de las etnias no europeas en la formación del Estado costarricense hoy en día. ¿Okay? Otro aspecto importante es que los culíes vinieron a Costa Rica a desarrollar la provincia de Limón, ¿verdad? Un aspecto muy importante en tomar en cuenta, porque participaron en el comercio y en otras actividades productivas nacionales. Muy importante también es que este estudio, además de ampliar un poco el panorama histórico de este grupo, ellos estaban muy anuentes a conocer sobre esta historia profunda, ¿verdad?, porque no la conocían, y mediante la aplicación de métodos moleculares fue posible acceder a esa información. Muchas gracias. Pasamos al segmento de preguntas. Sí, les voy a pedir que sean preguntas muy puntuales para que la gran mayoría de gente pueda participar. No sé si alguien tendrá alguna. Perdón, no me quedó muy claro. Cuando usted habló de las 4 parejas iniciales, ¿se refería a la comunidad gay en Westfalia o más bien desde África, desde su origen? En Westfalia, básicamente. Sí, nada más lógico. Sí, que esa es la... Ese fue el núcleo de población inicial.
y esa reconstrucción que se dio de la tecnología de las familias. ¿Alguna otra? Usted dice que fueron dejados en Limón por la mala salud. ¿Para dónde iban? Para Panamá, según la crónica. Ya. Pero, Eso es lo único que aparece en la crónica. y se quedaron ahí la mayoría. Eso es. ¿O algunos? Sí, bueno, ahí se quedaron unos, otros vinieron posiblemente. ¿Verdad? Ah. Porque hay diferentes familias que vinieron en diferentes momentos. Eso es una cosa importante resaltar, ¿no? No todos vinieron en un momento, sino que en diferentes momentos. ¿Y esta gente que vive en Westfalia, qué habla? Inglés ¿Solamente inglés? y español también. Ellos han perdido algunos de sus rasgos culturales importantes, ¿no? Se rescatan algunas palabras para comidas, etc. Si estoy incurriendo en un error, por favor, los expertos en Limón me pueden corregir, pero sí existe una diferencia dialectal, ¿verdad?, entre los culís y otros pobladores de la provincia de Limón, en este caso como afrodescendientes. ¿El estudio ustedes hicieron en Westfalia? Ese estudio fue hecho en Westfalia. Sí, pero cuando en mi primer etapa acá en Limón, estaba Newcastle, La Bomba y Vizcaya. Ya ahí, digamos, queda reside alguna persona de origen culí. Según el estudio que se hizo, bueno, yo no debo rescatar, no que esté en mi estudio, simplemente estoy dando la información. Tengo entendido que la psicóloga Flori Torola, ella consiguió todas las genealogías de todos los judíos en esa región, obviamente que asentados principalmente en Westfalia, ¿no? Pero siempre hay conexiones, ¿no?, genealógicas con otros pobladores judíos que están en otras regiones, incluso en Limón. Si me permite aportarle al doctor ese aspecto, ese último aspecto de la labor de doña Flor Carva. Ella presentó una tesis de, creo que era de nivel de maestría, sobre los culí, y para aportar a las dos personas que acaban de preguntar, ¿verdad? Los culí efectivamente están en Westfalia y La Bomba, por una sencilla razón: los dueños de los buses de La Bomba son culí, ¿verdad? Entonces ellos se desplazan en ese territorio, ¿no? Y otro aspecto, sí, llegaron algunos incluso como maestros, se han cruzado bastante. Uno de los más antiguos, los más ancianitos, ¿verdad? En la primera foto, la señora de la izquierda era la que mencionaba en una presentación que se logró hacer en Limón con el Colíporo y la regional de Limón. Se invitó a esa señora, que está bastante mayor, habla algunas palabras en hindi, como dice el doctor, sobre todo comidas y demás. Y un aspecto importante, eso, bueno, no es la ponencia del doctor, pero solo para agregar ya el texto cultural, de manifestación cultural, es que los culí tienen la cocina en el patio trasero, atrás, por una sencilla razón, fuera de la casa, porque usan el curry, que es muy de la India. Entonces, si ustedes han utilizado el curry dentro de la casa, es un olor fuertísimo. Y parece ser que el uso del picante, el chile, parece ser, no es de origen jamaiquino o jamaicano, sino que es por una influencia culí entre los otros aspectos. Ya se ha mezclado bastante, he tenido más de un estudiante culillo, pero se ha mezclado. A la presentación de doña Flori llegaron solo mujeres. Los hombres dicen que estaban trabajando porque tienen que trabajar, y es increíble verlas. Había más de una que es ver a una mujer de la India, solo le faltaba bailar así, alta, el cabello lacio totalmente, y era una hindú completa. Entonces eso es muy interesante. Gracias. Sí, magnífica su intervención. Aspecto que no conocía, por ejemplo, de la cocina. Solamente quiero rescatar que lo interesante, ¿no?, de este tipo de estudios es que nosotros podemos, a partir de información genética, reconstruir aspectos que muchas veces no existen, ¿no?, o han sido poco respetados, ¿verdad?, desde el punto de vista histórico y antropológico, ¿no? Sí, son dos cosas. Una es una pregunta y la otra casi que un comentario. ¿Cómo asumen estas personas que ustedes entrevistaron el término culí? ¿Cómo lo asumen ellos? Y lo otro, cuando usted hace referencia a Trinidad y Tobago, ¿verdad?,
considero que no todos los indios son culíes. Cuando hablo de indios me refiero a India Oriental, no todos los culíes son indios. Hay que entender que culí son, como digo yo, que hoy en día los descastados, los Dalits. Hoy en día se asumen como Dalits, no les gusta el concepto culí porque es un término despectivo, es un nombre impuesto para decir no casta. Probablemente los indios en Trinidad y Tobago, la compañera podría decir, me llaman indostanis, pero esos no son culíes, esos son de upper caste, los de casta superior, los que tienen dinero, los que pueden invertir en los negocios, los que hay en Panamá. Los culíes son obreros, y prácticamente obreros que no pueden surgir, no tienen ningún ascenso social, ni por matrimonio, ni porque se ganaron la lotería, por nada. Si se nace culí, se queda culí. Claro, yo hice la declaración al inicio de la exposición. Sí, es un término peyorativo. En la India se ha utilizado el término peyorativo. Sin embargo, ellos se reconocen a sí mismos como culíes. Lo importante aquí no tanto la terminología que utilicemos para reconocerlo, sino las relaciones que tienen ellos con los otros grupos alrededor. Yo imagino que son relaciones bastante fraternales porque en el pool genético existe evidencia, ¿no?, tanto de afrodescendientes como de otras nacionalidades, otros grupos étnicos, ¿verdad? Con respecto a la gran migración que hubo por estos contratos de servidumbre, pues sí, no todos eran culíes. De hecho, que justamente hay un dato interesante. Cuando viajan a América, los que eran de las castas inferiores, de las castas superiores, tienen que buscar la forma de negociar, ¿verdad? La forma de negociar porque están en América, no están bajo el sistema de castas de la India. Entonces, ahí es donde entra a jugar aspectos, por ejemplo, lingüísticos del pidgin, ¿verdad? Que ellos desarrollan un pidgin para la comunicación justamente de todos los indios que venían de muchas regiones del subcontinente. No sé si hay alguna otra pregunta breve. Entonces le agradecemos al doctor Norberto Vázquez.